Hola, ¿qué tal? Ahora sí ya empezamos. De hecho estaba hablando, pero con el micrófono apagado. Ustedes disculpen. Entonces, bueno, comenzamos. Eh, el día de hoy vamos a buen paso. Yo creo que vamos a terminar bastantes capítulos, por lo que me va a permitir darles dos temas adicionales. Uno de ellos es el tema de entornos virtuales con Python y el otro va a ser el tema de cómo crear tus propios paquetes de bibliotecas y bueno, una vez que los tengas tú ya creados, poder subirlos al repositorio de PyPy. No vamos a subirlos, simple y sencillamente vamos a ver cómo los empaquetamos. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de mañana, si tenemos el tiempo, que yo considero que sí va a ser muy posible. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿se escucha interferencia o a lo mejor es que había alguno que otro micrófono prendido? ¿Ya se escucha mejor? No, Norma, la tarea no es necesariamente para mañana. De hecho, lo que me gustaría es también darme unos 15, 20 minutos para platicar de la tarea. La tarea les recomendaría que la tuvieran, y tampoco me la van a enseñar a mí, estas tareas para ustedes, que me la tuvieran lista el lunes. Si tienen duda o si quieren que revise su tarea, no hay ningún problema, nada más me avisan. Como les dije, la tarea no me la van a mandar por correo, ustedes van a crear su cuenta de GitHub y la van a poner ahí. ¿Cómo? Ustedes van a tener que aprender a utilizar GitHub. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues entonces vamos a comenzar con los temas del día de hoy. Vamos a apurarnos para mañana tener tiempo y continuar con todo lo que nos espera. ¿Ya se escucha mejor? ¿Ya no hay ruidos raros o interferencias? Ok, perfecto. Pues empecemos. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes de lo que es programación orientada a objetos. Ayer vimos el tema ¿cómo se llama?, de polimorfismo. Ayer vimos el tema de encapsulamiento. Vimos también algunos temas de agregación. Y el día de hoy vamos a hablar de herencia. La herencia en Python es importante. De hecho, es bastante más extensa que otros lenguajes de programación porque permite la herencia múltiple. Sin embargo, si ustedes me preguntan, Python se va mucho más hacia el tema de agregación que del tema de herencia. Y vamos a hablar un poco de las diferencias posteriormente. Entonces, bueno, es posible crear una nueva clase, crear nuevas clases a partir de una, y aquí viene la diferencia con otros lenguajes de programación, o varias clases mediante la herencia. La clase original se denomina superclase y la clase que hereda los atributos y métodos de la superclase se denomina subclase. Se pueden definir atributos y métodos adicionales a la superclase e incluso se pueden sobreescribir los atributos y métodos heredados en la subclase. ¿Cómo es lo que lo vamos a hacer? Si ustedes se acuerdan, cuando yo definía clase, tenía los paréntesis opcionales. Estos paréntesis no son para definir parámetros, sino para indicar cuál es la superclase, de dónde va a heredar esta clase que estoy creando, métodos y atributos. También, si ustedes recuerdan, una de las maneras de definir una clase era class, el nombre de la clase, y luego object, aquí adentro. ¿Qué significa esto? Que la clase que estoy definiendo hereda object. Python 3 da por sentado de que todas las clases heredan a object y por lo tanto no es necesario ponerlas. Hasta este momento es cuando nosotros vamos a aprovechar el concepto de herencia. Entonces, bueno, tenemos aquí un ejemplo que es la clase estudiante a partir de la clase persona. Este ejemplo lo vamos a estar machacando mucho, de hecho por eso la tarea es importante. En el próximo módulo nosotros vamos a hacer este sistema de altas, bajas y cambios de estudiantes con los mismos campos, nada más que en línea. Por eso es importante que tengan la tarea para el lunes, para que puedan entender qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, tenemos la clase persona, si se fijan, no estoy utilizando los paréntesis. Significa que persona hereda de object. Tenemos nuestro método init,
Si ustedes recuerdan el día de ayer, creamos una clave a partir de una estampa de tiempo, vamos a llamarle clave, puede ser un identificador, y creamos aquí la propiedad clave únicamente con el getter y el nombre con getter y setter. Eso es lo que hicimos nosotros ayer con la clase persona. Ahora, a partir de la clase persona, yo voy a crear la clase estudiante. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, Shift Enter primero. La clase estudiante hereda todos los métodos y atributos de la clase persona, tan solo con colocarla entre el paréntesis. Vamos a tener un objeto, que es una lista vacía, ligado al atributo tira de materias, y un método llamado inscripción, que me pide un parámetro materia. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo voy a inscribir varias materias y estas materias se van a ir a la tira de materias del alumno, del estudiante. Entonces este es un nombre cualquiera. Voy a crearlo. Ahí está. Shift Enter. Una cosa es heredar y otra cosa es instanciar. La herencia es entre clases. El instanciamiento es de una clase a un objeto. La herencia le confiere sus características a otra clase. El instanciamiento crea objetos a partir de una clase. Espero que quede claro. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es instanciar estudiante. Esto lo vimos ayer. ¿Cuál es su clave? Y aquí tengo el método de inscripción. Si ustedes se fijan, estoy utilizando el getter clave que fue definido en esta clase. Y además voy a utilizar el método de inscripción de esta nueva clase que añade materias a la lista tira de materias. Cuando yo hago el help, acuérdense del tema de introspección, es ayuda en la clase estudiante, que se encuentra en el módulo principal. Dice clase estudiante, y aquí ustedes se fijan que dice persona, hereda persona. Cuando ustedes se encuentren con esto y la lista, es que hereda a una o varias clases. Orden de resolución de los métodos. Fíjense en esto. Dice estudiante, luego persona y luego object. ¿Qué significa esto? Si yo sobreescribo un método, primero va a buscar el método definido en estudiante. Si persona u object tienen un método con el mismo nombre, el que va a utilizarse es el más reciente, el de estudiante. Y entonces se sobrescriben. Entonces el método persona sobrescribe a object y el método estudiante sobrescribe a persona y a object. ¿Qué métodos se definen aquí? El método de inscripción. ¿Qué datos u otros atributos se definen aquí? Tira de materias, que en este momento contiene álgebra 1. ¿Y qué métodos heredo de persona? Heredé init. Heredé estos datos y heredé el atributo clave, que no es un atributo, que es un property. Como ustedes se pueden fijar, en el help no aparece clave escondida. Y tengo el atributo nombre. El help nos ayuda muchísimo a entender cuál es la estructura de una clase o de un objeto. También tenemos la función isSubclass. Nos permite saber si una clase es subclase de otra. ¿Qué estoy haciendo aquí?
Recuerden que el atributo class me dice el tipo de clase correspondiente a este objeto y si es subclase de persona. La respuesta es true. Aquí luego más explícito. Estudiante es subclase de persona. La respuesta es true. Estudiante es subclase de object. La respuesta es true. ¿Hasta aquí todo queda claro? Porque ahorita vamos a hablar sobre la sobreescritura de métodos. Nosotros podríamos, aquí en clase estudiante, tener nuestro propio init. Queremos agregar algo al crear nuestro nuevo objeto a partir de esta clase, pero nos interesa que también este init funcione. ¿Por qué? Porque aquí estoy generando un identificador que puede resultar importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar el método, bueno, la función super. ¿Cómo funciona? Yo creo una clase, que va a ser la subclase, que va a heredar de la superclase y voy a definir un método con lo que yo quiera definir. Una vez que yo coloco el código propio de este nuevo método, le digo super, el método de la superclase, y en este caso vamos a colocar los parámetros, los argumentos que corresponden a esta superclase. Vamos a verlo para que se entienda mejor. Tengo la clase estudiante, querida persona. Como ustedes recuerdan, tenemos tierra de materias, pero ahora en init yo estoy definiendo que se ingresa el género de la persona. Y entonces, si género es ya sea masculino, femenino u otro, somos muy modernos por aquí, entonces que cree el atributo género. En caso de que género no esté en masculino, femenino u otro, se va a levantar un value error. Ah, pero esto va a sobreescribir por completo. Es más, vamos a hacerlo primero sin esto. Aquí lo que estoy haciendo es sobreescribir init. Aquí estoy creando un objeto y estoy incluyendo masculino. Y entonces este init de aquí va a cachar este argumento y va a ejecutar todo este código necesario. Ahí está. ¿Cuál es el atributo género? Ahí está. Pero cuando pido clave, lo sobreescribió. Y entonces no encuentro clave porque clave está en este init, en el init de persona. Para que yo pueda utilizar esto, tengo que utilizar super. Aquí está. Lo que estoy diciendo es, del método init de mi superclase, tráete el código. Shift Enter. Entonces ya tenemos estudiante masculino. Y ahora sí, el género masculino. Y ahora sí, clave. Lo que hice fue sobreescribir, pero traer de regreso el init original. Reutilizo el código del método que estoy sobreescribiendo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Queda claro? Vamos a ver eso de las tres clases. Y lo vamos a ver ahorita mismo. Tenemos un concepto que no es común en otros lenguajes de programación porque puede ser en muchos casos muy complicado, precisamente por el tema de herencia y sobreescritura de métodos, que es la herencia múltiple. Python permite que una subclase pueda heredar varias subclases.
Solo hay que ingresar el nombre de las subclases como argumentos en la definición de clase. Aquí está. Cuantas superclases yo quiera tener para crear una subclase. Vamos a tener un ejemplo. Vamos a tener la clase ornitorrinco, que es subclase de reptil y de mamífero, y estas, reptil y mamífero a su vez, son subclases de animal. Entonces tenemos la clase animal, que tiene un init, en donde yo estoy pidiendo un nombre. Y aquí tenemos, hola, mi nombre es tal. Voy a definir un método de reproducción, pero si ustedes se fijan, está el famoso pass. Defino el método, pero no defino lo que va a hacer. Y defino mi método del, en donde yo le aviso al sistema que el objeto está siendo destruido. Shift Enter. Sí, de hecho es la base de métodos abstractos, Jorge. Tenemos la clase mamífero, que hereda a animal. No voy a colocar un init, voy a utilizar el init de animal, pero voy a sobreescribir reproducción. Déjenme ver, creo que hice algo mal. Esto no va aquí. Ahí está. Entonces tengo reproducción y tengo amamanta. Una de las características de los reptiles, de los mamíferos, es que generan leche para alimentar a sus cachorros. Entonces tenemos animal, en donde el init no es tocado, pero el método reproducción sí es sustituido, sí es sobrescrito. Tenemos amamanta, que es un método nuevo y es propio de mamíferos, Shift Enter. Y tengo la clase reptil. La clase reptil también va a heredar de animal y también va a heredar el init y el del, pero le voy a añadir un atributo que es venenoso. Voy a sobreescribir reproducción y voy a hacer la clase veneno. El método veneno. Si este booleano de venenoso es cierto, envenena, y si no, pues no. Es un ejemplo muy simple, la verdad es bastante tonto, pero nos ayuda a entender cómo funciona. Y ahora, bueno, tenemos la clase ornitorrinco. La clase ornitorrinco va a heredar primero de reptil y después de mamífero. Y voy a sobreescribir el init que viene de animal. Sobrescribo, pero aquí voy a retomar el init original y solamente voy a colocar esto adicional al código. Shift Enter. Entonces, vamos a ver el help de ornitorrinco. Ayuda en la clase ornitorrinco. La clase ornitorrinco hereda a reptil y mamífero. Mi comentario. ¿Y cómo se resuelven los métodos? Si hay un método ornitorrinco con el mismo nombre que reptil, mamífero, animal o object, lo va a sobreescribir primero con ornitorrinco, si se fijan, y si no lo encuentra, reptil es el que va a sobreescribir, y si no lo encuentra es mamífero, y si no lo encuentra es animal, y si no es object. Si yo colocara mamífero antes que reptil, esto cambiaría, este orden cambiaría. Entonces, ¿qué métodos están definidos aquí en esta clase? El init. ¿Qué métodos heredo de reptil? Reproducción. Aun cuando hay dos métodos de reproducción, el que manda es el de reptil.
tenemos el atributo venenoso. ¿Qué método estoy heredando de mamífero? Amamanta. ¿Qué método estoy heredando de animal? Del. Y bueno, estos son datos de animal. Que estos ya también vienen heredados desde arriba, desde Object. Entonces, esto es la estructura de cómo está funcionando esta clase. El super sería mamífero. Si es mamífero o reptil, así es. Pero no es super. Super es para traer de regreso lo que se sobrescribió. Digamos que la preponderancia de los métodos, la sobrescritura del método, sería mamífero antes que reptil si lo colocas en ese orden, Jorge. Pues bueno, sí, me gustan mucho las caricaturas. Entonces, tengo el nombre Perry, que va a ser un ornitorrinco, y que su verdadero nombre es agente P. Entonces, si se fijan, el init se ejecuta, y es, hola, mi nombre es agente P. Eso ya estaba, pero yo puse esto en el init de ornitorrinco. Entonces, se ejecutó el init original que traigo desde animal y luego el código del init de ornitorrinco. El atributo veneno fue heredado de reptil. Perdón, el método veneno fue heredado de reptil y el atributo venenoso también fue heredado de reptil. La reproducción fue heredada también de reptil. Pero, como ustedes saben, los ornitorrincos amamantan. Este método amamanta fue heredado de mamífero. Si yo mato a Perry, Doofenshmirtz tuvo éxito por primera vez. El animal agente P acaba de fallecer. Ese del lo heredé de animal. Es muy chusco y simple, pero es uno de los mejores ejemplos que yo encuentro de herencia múltiple. Ornitorrinco es subclase de reptil, así es. Ornitorrinco es subclase de mamífero, claro que sí. ¿Y ornitorrinco es clase de animal? Así es. ¿Qué error es qué error es el que obtienes, Paulina? Aquí, en esta parte, creo que había un código sobrescrito en reptil, me parece. Ahí decía ver o algo así, en esta zona. Dice class, name ornitorrinco is not defined. No, entonces tienes que darle Shift Enter. Significa que no creaste la clase. A ver, vamos a pasarlo poco a poco para que lo revises. ¿Encuentras algún error? Ah, perfecto. Perfecto. Listo. Voy a corregirlo porque sí, por ahí hay un error que seguramente le di 2 teclazos y se quedó ahí mal escrito. Este es el concepto general de herencia. Algunos otros lenguajes, y sobre todo con Java, Java es un lenguaje que fue diseñado para ser muy estricto, para evitar errores, para que pudiera utilizarse en casas de software. Y obviamente en una casa de software ustedes van a tener a cientos de programadores de calidades distintas. Java se vuelve estricto precisamente por eso, porque da por sentado de que ustedes van a estar trabajando con muchas personas y las reglas tienen que ser demasiado
eh, fuertes como para que no haya errores. ¿Por qué? Porque se pueden ir por todos lados. Sin embargo, tanto Java como Objective-C, como C Sharp y todos estos lenguajes que emanan precisamente de Java, encontraron una solución al tema de la herencia múltiple, que son las interfaces. No es el concepto de interfase que les dije el día de ayer, sino que crearon una herramienta llamada interface o interfase, que es en donde ustedes van a definir interfaces que pueden ser transmitidas a través de las clases y las subclases. No sé si me doy a entender. Los llaveros que andan por ahí, si me equivoco, por favor corríjanme. No soy tan experto en Java. En este caso, nosotros sí permitimos la herencia múltiple. Por ejemplo, C++ sí permite la herencia múltiple. Entonces, dependiendo del lenguaje, es lo que va a ocurrir. Pero esto que están viendo ustedes aquí, déjenme ver, creo que sí, súper en Java. Sí, también hay súper en Java. Extend, ajá. Extend que es para la herencia. Pero por ejemplo, con super ustedes también pueden traer los métodos que sobrescribieron. Entonces, los conceptos son muy similares, realmente no hay gran diferencia con otros lenguajes. ¿No me escuchan? ¿Ya me escucharon? ¿Ya me escuchan? Ah, ok, perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a herencia? Ok, perfecto. Vamos al siguiente tema. Vamos a hablar de mixins. Los mixins son una colección de clases que contienen métodos, los cuales pueden ser intercambiables. Aprovechan la herencia múltiple para conformar clases modulares. ¿Qué significa un mixin? Un mixin, digamos que yo tengo un componente, es como si yo tuviera un módulo dentro de Python. Entonces, tengo funciones eh, que son compatibles unas con otras, y entonces genero un módulo. Por ejemplo, el módulo estadística, en donde tengo promedio, en donde tengo varianza, etcétera, 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 etcétera. Un mixin es algo similar, nada más que con métodos. A ver, hasta ahora todo, ¿qué fue el método del? Ah, ¿por qué el método del fue llamado? ¿Y por qué no sobrescrito más arriba? Porque nunca definí del en otro de en otra de las clases. Vamos otra vez a herencia. Si te fijas el método del de animal, jamás fue sobrescrito. El método del de animal está definido aquí y no se volvió a definir. Por eso viene desde animal. Exactamente, Jorge, no fue sobrescrito. Bueno, vamos a los mixins. Mixin también es otro ejemplo de caricatura, en donde yo voy a tener la clase autorobot, que tiene un método llamado conversión que dice soy un felino. Y voy a tener otras clases, una llamada león negro, que hereda autorobot, con el método opera cabeza, león rojo opera brazo derecho, león verde opera brazo izquierdo, león azul opera pierna derecha y león amarillo opera pierna izquierda. Vamos a hacer una clase llamada Voltron. Déjenme limpio las celdas. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es una superclase que va a heredar este método. Y a partir de esta superclase voy a generar otras clases, cada una
con un método propio que aun cuando es autónomo es compatible con los demás. El león negro es muy payaso y el pobrecito león amarillo está un poquito frustrado. Creo todas estas clases. Y entonces tengo a la clase Voltron, que tiene todo esto, pero no tiene un solo método propio. Tengo el nombre ensamblar, ya Voltron. Tengo el método conversión que heredo de Autorobot. Aquí pueden ver cómo es la resolución de los métodos. Ninguno se sobrescribe, todos se complementan. Y entonces tengo un Frankenstein, en donde yo puedo utilizar los métodos heredados de cada una de estas clases. Algunos dicen que los mixins son lo que se conoce como un antipatrón, que no son recomendables. Sin embargo, ustedes pueden reutilizar clases como si fueran funciones, así como lo estamos haciendo aquí. Algunas clases no necesariamente tienen que pertenecer a la misma superclase compartida. Ustedes pueden tener clases que emanan de otras superclases y las pueden mezclar. Esto no ocurre en Java. Siempre si ustedes van a hacer algo así, tiene que haber una superclase maestra y a partir de ahí poder jugar con ellas. En el caso de Python no es así. No importa cuál sea la superclase, ustedes pueden hacer estas mezclas. ¿Cuál es el problema? Que se vuelve muy complicado. A menos de que tengas mixins que funcionan de esta manera, se vuelve complicado. ¿Entienden el concepto de mixing? ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Creo que vamos a irnos muy rápido. Estos temas, a diferencia del de funciones, estos temas son bastante sencillos y simples. Pero son importantes. Sí, Antonio, es una revoltura. Por eso se llaman mixins. Inclusive hay por ahí una golosina que a lo mejor la han visto en el Oxxo, en donde ustedes tienen en la misma bolsita semillas de girasol, tienen M&M's y tienen cacahuates y cosas así. Se llaman mixins. Precisamente por esto, son una revoltura. Vamos a hablar ahora de clases abstractas. Las clases abstractas, cuando ya hablamos de interfaces, emanan de ahí. Una clase abstracta es aquella que define una interfaz, pero no su implementación. De tal forma que las subclases sobrescriben los métodos con las implementaciones correspondientes. Ahí viene el tema de interfaz de Java. Ustedes definen la interfaz y generan una clase abstracta que se apega a la interfaz. En otros lenguajes de programación, las clases abstractas no pueden ser instanciadas, pero en Python eso no está implementado de forma nativa, aunque hay un módulo por ahí que se llama ABC, que hace que ustedes hagan que Python se comporte más o menos como Java. No lo voy a dar, este es un curso para Pythonistas, suponiendo que van a utilizar Python de manera pura. Y entonces les voy a dar un ejemplo de clases abstractas que de hecho Jorge ya identificó. La clase animal. El concepto de clase abstracta es tan sencillo como esto. Tengo el init, que tiene algo, que tiene un método con algo de código, pero también estoy definiendo reproducción y alimentación. Si ustedes se fijan, tengo el pass. Esto es un método abstracto. Lo único que hago yo es definir. E inclusive yo podría definir las interfaces.
pero en realidad no hace absolutamente nada. La implementación de la interfaz es más abajo. Aquí tengo la clase mamífero, en donde identifico la reproducción y la acción de amamantar, pero va a ser hasta la subclase perro, en donde yo defino la alimentación. Es más, aquí podría colocar carnívoro, pero bueno, le pongo perro. Entonces empezamos. ¿Qué fue lo que pasó? Alimentación es un método abstracto hasta la segunda subclase. Entonces tengo Beagle, que va a ser instanciado de perro y se llama Snoopy. Tengo la alimentación de Beagle, es carnívoro y le gustan los de pastor. Y fue destruido con el del de hasta acá arriba. Esto es un ejemplo de clase abstracta en Python. En el caso de otros lenguajes de programación, esto es muchísimo más rígido. Las clases abstractas solamente se pueden manejar a través de herramientas adicionales y a través de interfaces que son definidos fuera de la clase. En Python, tan simple como esto, y es una sugerencia al programador. En Python, las interfaces son una sugerencia. En otros lenguajes de programación, las interfaces son más que obligatorias. Aquí tengo, por ejemplo, animalito, que es una cosa, así se llama, y hereda de mamífero. Cuando yo le pido a animalito el método alimentación, no me va a marcar un error, pero no va a hacer nada. Definí la interfaz, pero no la implementación de alimentación. Existe, no me marca error, está prevista, pero no la he implementado. Y ahora vamos a hablar de otro tema que también es muy complicado con otros lenguajes de programación, llamado doctyping. En otros lenguajes de programación, una clase solo puede interactuar con las implementaciones de otra clase que emane de la misma superclase. ¿Qué significa esto? Si nuestro padre no es el mismo, yo no puedo interactuar con las interfaces. Aun cuando aquí viene otra vez la clase de energía solar. La clase de energía solar hereda exclusivamente de object. Tengo un método energía y aquí tengo otra clase que se llama energía dinámica, en donde defino también una clase abstracta de energía. Tengo dos clases distintas que definen energía. Y aquí tengo la clase energía fotovoltaica que hereda de energía solar. ¿Se acuerdan? Y que genera la implementación de energía. Tengo la clase hidroeléctrica que hereda de energía dinámica e implementa también energía. Shift Enter. Voy a hacer la clase dispositivo, que también no hace uso de estas de acá, sino que lo que hace es pedir, ¿dónde está? Consumo igual, energía. Si ustedes se fijan, dispositivo lo único que está pidiendo es energía, no le importa de dónde viene, a él lo que le importa es la interfaz.
Creo el dispositivo tostadora. Y aquí tostadora, duración fotovoltaica, punto, energía. Y aquí tostadora, duración hidroeléctrica, energía. A la tostadora le importa un bledo de dónde viene la energía. Solo le importa que venga en watts por hora. Shift Enter y Shift Enter. En otros lenguajes de programación, interactuar de esta manera es imposible. Si hay una interfaz bien definida, claro que sí, pero si depende de una clase que no es superclase de las otras clases, no va a funcionar. Jorge, no sé si me lo puedes explicar mejor tú que estás en el mundo de Java. A esto se le conoce como doctyping. ¿Qué significa esto? Si encuentro un método y el método funciona, lo utilizo. Por eso se llama doctyping. Si hace como pato, nada como pato, camina como pato y vuela como pato, pues es un pato. Pero bueno, todos sabemos que hay cisnes y también sabemos que hay otros tipos de aves acuáticas, pero tienen los mismos métodos. Python no averigua la genealogía de la clase. Si tiene un método que es compatible, lo utiliza y se acabó. En otros lenguajes de programación eso está restringido. Exactamente, en Java es increíblemente rígido esto. En Java no hay doctyping. En Java tienes que seguir la genealogía de las clases para poder utilizar las interfaces. Esto en Python es dato cultural. En otros lenguajes de programación es algo que es muy problemático. Y no hay doctyping. En donde hay doctyping, creo que en C++ no hay, pero sí en Ruby. ¿Hasta aquí queda claro? Python se parece a JavaScript. Se parece, JavaScript tiene otra filosofía. JavaScript, como les digo, me gusta mucho como lenguaje de programación funcional, sobre todo ahorita que con la nueva especificación de ECMAScript 6 y 7, y se está volviendo más funcional. El manejo de objetos en Python es mucho mejor que en JavaScript. JavaScript, de hecho, ese manejo de objetos no me gusta. Sin embargo, JSON es la octava maravilla. El nombre es la luz. Algo así. Sí, como les comentaba, Java fue diseñado para que no eches a perder. Java fue diseñado por su tía que tiene la cerámica suiza en la sala. Y cuidado con subir los pies al sofá. En cambio, Java fue hecho por una comunidad que realmente lo que le gusta es programar y les gusta la libertad de hacer lo que ellos quieran con su código. Recuerden, en un principio Java fue desarrollado por Sun Microsystems y después por Oracle. Estamos hablando de un corporativo especializado en darle servicio y soporte a casas de software con decenas de programadores trabajando al unísono. Lo que necesitaban es poner orden y rigidez. No es malo Java, definitivamente no es un mal lenguaje, pero a mí no me gusta. Así de simple. Es una cuestión de gusto. Si a ustedes les convence la rigidez de Java y pueden generar buen código con Java, es maravilloso. Inclusive con PHP y eso que ya me estoy, ahorita sí me estoy arriesgando. Todos los lenguajes de programación son muy similares en los conceptos. Las restricciones que ponen al lenguaje, dependiendo de para qué lo vas a hacer o cuál es tu desarrollador objetivo, ahí es en donde comienza a generar variedad y gusto. Python es solo una opción y lo que yo les estoy enseñando aquí es a programar con Python, pero sobre todo a programar.
¿Ninguna duda hasta aquí? Bueno, vamos con las excepciones. Aquí tenemos la clase de excepción. Este es importante. Sí, hay que nos da mucha libertad, pero hay que implementar muy bien los paradigmas y sobre todo, como ustedes se dieron cuenta, podemos hacer barbaridades con 3 líneas de código y no barbaridades de las buenas. El manejo de excepciones es muy importante en Python. De hecho, es uno de los conceptos más reforzados. Python sabe que vas a cometer errores. Python sabe que es de tipos dinámicos. De hecho, y vamos a adelantar un poquito el tema de la tarea. ¿Se acuerdan ustedes? De hecho, creo que Jorge me hizo una pregunta sobre cómo jugar con el tema del tipado dinámico. Si ustedes se fijan aquí en altas, espero que hayan revisado la tarea. Y les voy a ayudar un poquito. Tengo esta línea de código. Si el dato que yo estoy ingresando como una cadena de caracteres, acuérdense que input me da una cadena de caracteres. Si utilizo eval, va a evaluar la expresión. Aquí lo que yo estoy pidiéndole, si ustedes se van a datos campos, déjenme abro una nueva. Y no es que les esté haciendo la tarea. El objetivo de la tarea es que aprendan, no que los truenen y cosas así. Por eso estamos haciendo la tarea aquí. Este no. Es válida. Déjenme lo pongo acá. Aquí está. Y, a ver, déjenme cerrar esto. Acá. Aquí está. Aquí está la tarea. Tengo altas y tengo válida. Vamos a empezar con altas. Nos vamos a cerrar esto porque estoy haciendo un relajo. Altas. En altas, yo tengo esta línea. ¿La ven? No es que se haya pausado el video, perdón, es que lo estaba haciendo. Tengo 2 monitores y estaba trabajando en el segundo monitor. Aquí está. Aquí estoy generando una función que es ingresa, que voy a utilizar aquí. Ustedes tienen que decirme qué es lo que hace esta línea. Pero aquí la función ingresa va a hacerme un loop infinito. En este loop infinito es ingrese campo con minúsculas. Luego tengo un input que me va a regresar una cadena de texto ligada a dato. Aquí en datos campos, vamos a ver qué tengo en datos campos. Ah, ya hicieron un par de forks, qué bien. ¿Qué es datos campos? Es esto de aquí. Estoy diciendo nombre, cadena de caracteres. Primer apellido, cadena de caracteres. Segundo apellido, cadena de caracteres. Carrera, cadena de caracteres. Semestre, entero. Promedio, punto flotante. Y el corriente es booleano. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy indicando el tipo de dato que yo quiero aceptar. Y aquí está. Si al evaluar la expresión, el valor resultante es igual a ejecutar la función str, int, float o bool de dato. ¿Por qué hago esto?
Ingresa lo que va a ser que yo meta el dato, es como un input, nada más que extendido. Dame el dato y el dato siempre con el input es una cadena de caracteres. Si estoy pidiendo una cadena de caracteres, pues no tengo que evaluar el tipo, me sigo. Entonces, nombre, los apellidos y el semestre son una cadena de caracteres. No voy a hacerlo, no voy a hacer nada aquí, sino hasta validar reglas. Pero, si es int o float o bool, entonces, si evalúo el dato y el valor es igual a convertir la cadena de caracteres en str o en int o en bool, si esto es igual, entonces haces la conversión. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por el promedio. Si ustedes recuerdan, cuando yo ejecuto esto, vamos a hacerlo acá. Esta ventanita, ay, ya cerré eso, bueno, a ver, de nuevo. Es esta ventanita que estamos pidiendo aquí corresponde a este input. Cuando yo ingreso el dato, va a hacer estas validaciones. En el caso, que es el nombre del alumno, yo puedo colocar cualquier cosa, pero si no pongo nada, me va a marcar un error. No lo capturé. Ah, no, perdón. Número de alumnos, 1. Ahí está, perdón. Esta ventanita es esta no, esta viene del init. Esta es la que empieza a capturar. Nombre, si no ingreso nada, lo único que es obligatorio es que coloque algo. Primer apellido, también si coloco cualquier cosa, está bien. En segundo apellido, si yo no coloco nada, digamos que ustedes traen a estudiantes internacionales, a veces los internacionales solamente tienen un apellido. En el caso de nosotros, sí tenemos dos apellidos. No ha ingresado el segundo apellido. ¿Es correcto? Sí. Aquí, en todos estos, en nombre, primer apellido, segundo apellido y carrera, estoy metiendo una cadena de caracteres. Creo que de administración sí está. Vamos a poner sistemas, esa sí está. O derecho. Ahí está. Todos estos, nombre, primer apellido, segundo apellido y carrera, son str. ¿Qué significa esto? Esto no se va a ejecutar. ¿Cuándo se ejecuta? Cuando ingreso el semestre. Los semestres tienen que ser enteros. No hay un semestre 9.1. Y aquí viene la evaluación. Aquí viene esto. Eval dato, cuando yo le coloco 9.1, este valor es 9.1. Pero si yo convierto en str este dato, el resultado es 9. Porque trunca la expresión. 9.1 es distinto de 9. Esto no se cumple y doy un continuo y me regresa. Es por eso porque yo aquí capturé un tipo de dato incorrecto conforme a lo que yo había especificado. Si le doy 9, entonces ahora sí
Cuando hago la evaluación de la expresión de 9, efectivamente es 9. Y cuando yo convierto en entero a 9, el valor es igual. Entonces pasa y salimos del loop infinito. Y luego pasamos a validar reglas, que esa es otra cosa. El promedio es al revés. Es otro problema. El promedio me dice que tiene que ser float, pero a veces yo tengo una calificación cerrada de tipo int. Para hacerlo float yo le tendría que hacer esto. Pero con esto de aquí, lo que estoy haciendo es, si 8 como entero, que es este val, aquí el resultado va a ser un 8 de tipo int, es igual a la conversión a float del dato, que es 8 punto. Si el valor es igual, déjalo pasar. ¿Qué significa esto? Que aun cuando yo doy una calificación cerrada, es válido. No necesitaría colocarle 8 punto. Y bueno, el corriente es true. No, Python no valida los tipos. Pero yo puedo validarlos. Y si coloco algo incorrecto, lo tengo atrapado en una excepción. Así es como nosotros reforzamos el tema del tipado. Lo que yo quiero con la tarea es que en una línea me expliquen qué es lo que hace este código. Descríbanme lo que hace el código. No lo quiero línea por línea, sino en general cómo funciona el código. Esa es la tarea. Lo que me interesa es que me expliquen con sus palabras qué es lo que está ocurriendo aquí. Y a esto viene el otro tema, que es excepciones personalizadas. ¿Cómo ve la tarea? Está interesante, ¿no? Es con lo que se van a topar cuando salgan de aquí y se metan a la industria. Tenemos una clase llamada excepción, que como nosotros vimos, creo que es lista. No, esta no es esta de arriba. Tenemos que la clase primordial de las excepciones se llama exception. Y a partir de ahí emanan todas las demás. Si se acuerdan ustedes, déjenme ver, aquí está. Perdón, tenemos base exception, luego exception, y a partir de aquí, todas las demás. Yo puedo, como con todas las clases, crear mi propia excepción. Aquí lo vemos. La clase excepción únicamente hereda a base exception. Es la clase base común de todas las excepciones no existentes, o sea, mi propia excepción. Y tan sencillo como esto, mi error, que hereda exception, y creo excepción propia. Antes, al principio, antes de que se desarrollara tanto Python, esto era muy importante, porque había excepciones que no cachaba Python. Ahora, como pues ya tenemos más de 95, pues sí, ya más de 20 años con Python, prácticamente todas las excepciones habidas y por haber se han utilizado. Pero a lo mejor hay alguna que se nos pasó y necesitamos crear nuestra propia excepción.
Tan sencillo como esto. La clase y podemos colocar métodos y ejecuciones tan pronto como se cree la excepción. Pide número. Fíjense. Cuando yo levanto mi error, yo podría haber colocado aquí varios métodos y ejecuciones y código en init, etcétera, etcétera, y se habría ejecutado. Ya habría sido cachado aquí. Nosotros podemos crear excepciones. Python puede crear sus propias excepciones, puede sobreescribir operadores, puede, ¿cómo se llama? Hacer mixins, puede hacer doctyping, etcétera, 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 etcétera. Conceptos que en otros lenguajes de programación ni siquiera se los explican porque no están permitidos. Python también permite crear sus propias excepciones. Casi no lo van a utilizar, casi todas las excepciones, por no decir todas las excepciones, ya están identificadas por Python, pero es bueno saber que también pueden hacer eso, pueden sobreescribir sus excepciones. Ahí donde estoy. Y tenemos lo que se conoce como persistencia de objetos. Néstor, ¿serían para lograr algo más interactivo? Sí, así es. Sí, Néstor, normalmente estas excepciones son para, no para el usuario, sino para el programador. El programador es el que hace uso de las excepciones. El usuario nunca debe de llegar al error. Ese es el concepto. Digamos que en producción tenemos que haber previsto todos los errores. Pero en nuestro entorno de pruebas necesitamos estar muy al pendiente de los errores que se pudieran generar. Las excepciones, más que las vea el usuario, es que la vea el desarrollador y el tester. Y bueno, tenemos el último tema que es persistencia de objetos. Serialización y persistencia se llama. Si ustedes recuerdan, yo les decía que cuando ustedes crean un objeto en Python, este tiene el manejo de memoria automatizado, ustedes no tienen que preocuparse por el manejo de la memoria y de borrar la memoria y de que falla de segmento, etcétera, 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 lo hace automáticamente Python. Pero una vez que yo cierro el intérprete, todos los estados de mis objetos son destruidos. Todas las clases que yo hice, todos los objetos que yo creé, simple y sencillamente son destruidos y su estado obviamente desaparece. Existe un concepto también en otros lenguajes de programación, ¿cómo se llama? No sé si hayan escuchado este proyecto, Hibernate. Hibernate es un sistema para guardar objetos de Java en una base de datos. ¿Qué significa esto? Hibernate les permite guardar en una base de datos relacional o el estado de los objetos que ustedes están utilizando. A esto se le conoce como persistencia de datos. Aun cuando yo cierro el sistema, el estado del dato es guardado ya sea en un archivo o en una base de datos. ¿Alguien ya ha trabajado con persistencia de objetos? ¿Alguien ya había utilizado este concepto? Java más Hibernate. Lo que hacemos es, en lugar de escribir a la antigüita en la base de datos y utilizar queries y todo este tipo de cosas, guardamos directamente el objeto y lo volvemos a retomar. Sí, Laravel tiene su ORM. De hecho, Laravel lo que hace es una implementación de objetos con PHP.
Tengo mis asegúnes y tengo algunas dudas con Laravel, pero Laravel digamos que es una muy buena extensión de PHP para el tema de los objetos. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es esto. Python nos permite hacer eso mediante una técnica llamada serialización. Serialización lo que hace es identificar los atributos que fueron añadidos o fueron eliminados o fueron modificados y guardar registro de ellos. Variabilization, sí, sí, Miguel Ángel, es algo parecido. Sin embargo, ahorita estamos hablando de objetos. En lugar de ser las variables de la sesión, es el estado particular de un objeto en un momento específico y que es guardado para ser utilizado posteriormente. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Por ahí hay un micrófono prendido. ¿Marco? Si no, lo voy a apagar. Bueno, lo apago. Listo. Entonces la serialización lo que hace es guardar un registro de cómo fue modificado un objeto. ¿Cómo lo utilizamos? Con el módulo que se llama pickle. Pickle en inglés es ¿cómo se llama? Salmuera. Y tenemos, no es función, es un método. Ah, no, no es cierto. Pickle es un, a ver, vamos a hacerlo. Porque pickle es un paquete, no un módulo. No, ¿qué onda con el teclado? Ah, no, ese es un módulo. Ah, y tiene funciones. Ok, está bien. Este módulo tiene funciones. La función dump y la función load. Sí, también es pepinillo. De hecho, se le dice pickle porque está en salmuera el pepinillo. Entonces, bueno, tenemos dos funciones principales. Dump y load. Con dump yo guardo el objeto en un archivo. Y con load, que esto está mal, con load yo cargo un objeto de un archivo. En este caso es un archivo por objeto. Vamos a hacerlo. Vamos a utilizar un objeto muy conocido que es lista. Abro un archivo, si se fijan, lo estoy guardando como binario. Y lo único que tengo que hacer es pickle dump el objeto en el archivo. ¿Qué fue lo que ocurrió? El estado de este objeto fue guardado en salmuera.bin. Salmuera.bin no está codificado. Ah, bueno, vamos a hacerlo como texto, a ver si lo permite. Tiene un problema de codificación mi Python. Vamos a ver, vamos a hacerlo como T. Salmuera.bin, TW como archivo. No me permite guardarlo. ¿A usted sí les permite guardar? Déjenme hacer una. Es.
Déjenme ver cómo hago la codificación. ¿A usted le salió? A ver, Jorge. Vamos a hacerlo. Sí, es lo mismo. Déjenme ver si lo puedo hacer así, con el método encodes. No lo creo, pero vamos a ver. Me va a marcar un error porque no. Déjenme ver, con dump encodes. Si no lo hago, continuamos y mañana lo trabajamos. Pickle dump encoding. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. ¿Lo hice bien? No, parece que no lo hice bien. Ahorita lo arreglo. De todas formas, esto es lo que guarda dentro de un archivo. Afortunadamente para mí, también lo puede guardar como una cadena de caracteres. Sí, dice que no es UTF-8, Jorge. Entonces déjame arreglar esto porque si es la codificación que tengo aquí, nada más déjame ver dónde le tengo que mover. Dump, esto de aquí, guarda en un archivo. Dumps, con S, me regresa una cadena de caracteres. Entonces, pickle dumps me va a regresar una cadena de caracteres. Y pickle load lo que me va a regresar es el objeto a partir de la cadena de caracteres. Para que esto funcione, yo debo de tener definida la clase en el lugar en donde yo estoy extrayendo los datos. Por ejemplo, tengo la clase persona, que es la que estuvimos trabajando, y voy a crear el objeto individuo que es instanciado de persona. Voy a cambiarle el nombre por Juan Pérez Sánchez. Ahora no va a ser un archivo, sino que va a ser el nombre salmuera. Lo que voy a hacer es crear una serialización de este objeto. Que es esto de aquí. Si se fijan, lo está guardando como bytes.
Aquí lo que yo voy a hacer es, a partir de esta serialización, reconstruir el estado del objeto. Si ustedes se fijan, en otro individuo, nombre, va a ser Juan Pérez Sánchez, la clave va a ser la misma, y en individuo es exactamente el mismo estado. Aquí estoy preguntando si individuo tiene los mismos valores de otro individuo. Y me dice que no, porque son objetos distintos. Una cosa es que que contenga lo mismo, y otra cosa es que sean iguales de este tipo de iguales. ¿Por qué? Porque tienen un identificador distinto. Fíjense. ¿Qué fue lo que hizo Dump? Bueno, ¿qué es lo que hizo Pickle aquí? Lo que hizo fue guardar una imagen, un snapshot, del estado actual del objeto. ¿Qué fue lo que hizo aquí con otro individuo? Con loads. Es todas estas características, creó un archivo, un objeto nuevo a partir de esta clase y le confirió todo el estado que tiene aquí guardado. Por eso se llama serialización. Guardan las características. Si ustedes se fijan, y no necesitan ser también ser hackersotes, si se dan cuenta aquí dice main persona. Aquí nos está indicando que pertenece, bueno, que es instanciado del objeto persona. Y todo esto son las modificaciones del estado que tiene actual. Si se fijan, aquí, por aquí está Juan, y por aquí está un Ares, y cosas así. Aquí está un P con acento, seguramente, etcétera, etcétera, etcétera. La serialización de ningún modo, que no ejecutó init. No lo sé, Jorge, déjame verlo ahorita. La serialización de ningún modo es un cifrado. No estoy cifrando la información, simplemente la estoy colocando de tal manera que Python entiende de lo que se trata. Cuando yo utilizo loads, todas estas características me dice, pues es un objeto que instanciado de persona con todos estos datos en cierta parte. Lo que hago es conferirle a este nuevo objeto, así de fácil, el estado que yo estoy guardando. Es como, déjenme ver cuál podría ser el símil. Es como si yo tuviera un molde de plástico. Tenemos un objeto, lo metemos en el molde, en un molde nuevo, metemos al objeto, sacamos el molde y podemos hacer nuevos objetos a partir de este molde. Sin embargo, la clase es la que va a mandar. Únicamente guardamos las modificaciones al estado, pero siempre a partir de la clase. Es como si tuviéramos figuritas que no tienen cara y de repente con este molde le apretamos y aparece la cara del individuo original. ¿Sí me doy a entender? Esta es la serialización. ¿Qué restricciones tiene? Las funciones del módulo Pickle solo guardan el estado de un objeto, por lo que es necesario que el intérprete tenga acceso a la clase a partir de la cual fueron instanciados los objetos. Así es persona. Así como los otros objetos que pudieran habérsele agregado al objeto en cuestión. Vamos a ver el ejemplo. Otra vez tengo la clase persona. Y le voy a añadir, a través de la agregación, esta función. Entonces creo a fulanito y a perenganito. A fulanito le voy a pegar la función saluda. Ahí está. Y voy a poner en conserva a fulanito.
Fíjense, aquí dice saluda. Y Menganito, si se fijan es fulanito, perenganito y aquí está Menganito. Menganito va a ser un objeto al que le voy a asignar el estado de fulanito. Menganito.saluda, ahí está. La restricción que tiene, como todo, es que si yo elimino la función, ahí está. Cuando trato de hacer otra vez el pick and loads, me va a marcar un error, porque yo no tengo una función a partir de la cual reconstruir el objeto. Entonces, en el mismo lugar, en el mismo entorno donde yo estoy reconstruyendo a través de serialización, tengo que tener obligatoriamente definida la clase de la que emana, de la que es instanciado, y todos aquellos objetos que le pude haber pegado a este objeto. Esa es la única condición. Digamos que todo lo que originó el estado actual del objeto, que son los métodos, que son la clase, que son los otros objetos que yo le fui agregando, tienen que estar definidos en el entorno, si no no se puede ejecutar. ¿Esto queda claro? Es como si reconstruyéramos de una foto, pero necesito los materiales para reconstruir la foto. Tendrías que, si no tiene definida la clase, checa que existe y no va a ocurrir a menos de que si estuviera en otro paquete, tendrías que importarla al entorno. Efectivamente, Jorge. Tú tendrías que importar todo lo que dio origen a este objeto y tendrías que importarlo. Y aquí viene la parte interesante. ¿Qué precauciones debemos de tomar con respecto a la serialización de objetos? La serialización no es de ningún modo una técnica de cifrado. No lo vayan a utilizar como un protocolo de cifrado. Para eso tenemos, obviamente, otros módulos que lo que hacen sí es cifrar la información. Y la serialización puede representar un riesgo de seguridad. Ustedes no pueden intercambiar archivos con Pickle. ¿Por qué? Porque si yo estoy generando algo a partir de una foto y de una clase, ¿quién me dice que no estoy utilizando otra clase exactamente con los mismos métodos y le estoy asignando el estado? Por ejemplo, yo puedo modificar la clase persona, definir los mismos métodos y atributos, pero con implementaciones distintas. La serialización sirve para almacenar objetos que yo conozco en mi base de datos de mi sistema, no para transferirlos. ¿Y qué utilizamos para transferir datos? Utilizamos JSON. JSON es un formato de transferencia de datos. JSON no es serialización. No sé si me doy a entender. Si yo voy a transmitir información, no utilizo serialización, utilizo JSON. ¿Hasta aquí queda claro? Un formato sintaxis. Sí, así es, exactamente. Entonces necesitamos saber para qué sirven las cosas. La serialización me sirve para guardar el estado del objeto y reintegrarlo si tengo los componentes originales. Ah, ya sé cuál es el símil. Digamos que la serialización es una receta. La receta dice, ¿cómo se llama? Dos pizcas de ajo, una cebolla, pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que la receta funcione, yo tengo que tener el ajo, el pollo y todos los ingredientes para poder hacer lo que me dice la receta.
Eso es la serialización. Mientras que las clases definen objetos, la serialización es una receta de cómo construirlo a partir de las clases, de los ingredientes. A lo mejor es una metáfora un poquito forzada, pero creo que sí se entiende el concepto. La serialización no solo es en Python, como ya vieron, Hibernate hace exactamente lo mismo y lo guarda en una base de datos. ¿Cuál es la herramienta ORM de Python? Se llama SQL Alchemy. Si ustedes han utilizado Hibernate, van a estar familiarizados con SQL Alchemy. Déjenme ver, el fin de semana voy a estar trabajando en el siguiente módulo. No sé si les voy a dar SQL Alchemy, lo estoy pensando, a cambio de que veamos bien Mongo, para ver qué es lo cómo lo podemos trabajar. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, Mongo es muy bueno. Sí, sí, yo también estoy yéndome por Mongo. Es muchísimo más práctico para lo que vamos a hacer. Sobre todo se lleva muy bien con REST. Digamos que lo que vamos a hacer la próxima semana con Flask es lo que haríamos con Node.js. Vamos a hacer servicios REST, vamos a web services con REST, vamos a hablar del protocolo HTTP, vamos a hablar de métodos HTTP, cómo construimos HTML, etcétera, 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 y cómo lo vamos a servir. Y sobre todo cómo vamos a guardar información, y es Mongo. En el mercado, ¿cómo lo buscan? Con Mongo, así es. Mira, es otra de las cosas que yo hablo. Tengo otro curso que es sobre datos. Por ahí tengo una presentación, se las voy a pasar, en donde ustedes tienen una serie de herramientas. Sucede lo mismo con los lenguajes de programación. Cuando tú vas a hacer transacciones bancarias, necesitas que cumpla con cierto tipo de características. A lo mejor ustedes han escuchado de ACID. ACID es atomicidad, consistencia, ¿cómo se llama? Isolation es que sea autónomo, no me acuerdo ahorita de la traducción correcta, y durable. Esto es lo que tiene que garantizar una base de datos relacional. Atomicity significa que cada una de las partes es independiente. Consistencia es que durante todo el tiempo el dato sea el real. Isolation, que significa ay, se me fue el nombre. Espérenme, déjenme, es como confinamiento, está encapsular por allá va, pero tiene su nombre. Bueno, isolation significa que aun cuando se caiga el sistema, el dato persiste. Aislamiento, tiene que estar aislado del sistema. Y durable significa que va a persistir con el tiempo. ¿Qué aplicaciones tienen que ser ACID? Las aplicaciones que tienen que ver con transacciones bancarias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si ustedes checan el estado de cuenta, tiene que ser exclusivamente de una operación. Consistente significa bueno, ayer gastaron 4, pero pues hoy como que tienen 3 en la cuenta o 3.5. No. Si es 4 durante todo el tiempo. Aislado significa que si se cayó la operación, si la transacción no se realizó, no me hicieron el cargo en la tarjeta de crédito. Y durable es que yo tengo un lugar en donde la información va a estar por 15 o por 20 años o por lo que me pide la ley que conserve el dato. Ese es el concepto de ACID y es sobre el que se construyen las bases de datos relacionales. De hecho,
Estoy con estos temas porque tenemos tiempo. Hay una prueba que dice es acid compliant, dice. Cuando dice acid compliant significa que están probadas para hacer esto. Django contra Flask, deja termino y te hablo de Django. Ahora, además de ACID, que son las bases de datos SQL y relacionales, tenemos Base. Base es disponible básicamente, o sea que a lo mejor puede estar, pero no puede estar, en un estado suave, o sea que pueden encontrarse ustedes en estado de transición de la operación se está realizando y eventualmente consistente, o sea, con el tiempo sí va a estar bien y correcta la información. Esto suena una payasada para el sistema financiero. Básicamente disponible en estado suave y eventualmente consistente. La consistencia significa de que si ustedes tienen varias bases de datos que están replicando, que todas esas bases de datos en algún momento van a tener el mismo dato de forma homogénea. Estado suave. En el caso de acidez, ¿está o no está? El estado suave es bueno, pues puede estar. Y básicamente disponible significa que a lo mejor es asíncrono, que me puedo conectar o no me puedo conectar. Esto es Mongo. ¿Para qué utilizo Mongo? Bueno, pues para una aplicación como lo puede ser Uber o como lo puede ser el GPS. En el GPS, si ustedes están en el tráfico, desesperados y atorados, si ustedes se fijan, tienen el GPS y me frustra mucho porque dice, no, pues vas a llegar en 31 minutos a tu casa. 2 minutos después dice 40 minutos a tu casa y 5 minutos después dice, mejor regrésate a tu oficina. ¿Qué es lo que ocurre? Que el dato no es en tiempo real. El dato exactamente de cómo está el tráfico se va actualizando poco a poco. Y entonces tú tienes información de hace 10 días, que es a través de un análisis estadístico, o tienes información que es del conductor que pasó por ahí hace 10 minutos, pero no tienes la información real. Es más, no te interesa la información real porque estás haciendo aproximaciones. También Uber. Uber, estamos calculando la trayectoria. Ok. En este tipo de aplicaciones, Mongo es muy bueno. Porque lo que está cediendo de precisión, lo estás ganando en rapidez y en escalabilidad. Perdón, Jorge, no sé exactamente. Creo que Waze también toma, que Google Maps, no, pero Waze sí. Entonces, ustedes van a escoger la herramienta que mejor les plazca para el objetivo específico. Si tú me dices, oye, voy a hacer operaciones de una empresa financiera con Mongo, híjole, yo sí la pensaba, porque Mongo no me garantiza que las transacciones sean al pie de la letra. Pero si dices, no, pues voy a hacer, tengo una startup, voy a hacer un Waze pero mejor, o un Facebook pero mejor, pues a lo mejor utilizo Mongo. ¿Por qué? Porque también en Facebook tampoco nos interesa tanto que la información esté al momento. Me puedo aguantar 5 milisegundos a que el chisme de mi compadre llegue a mi Face. Entonces sí uso Mongo, pero ¿qué ocurre? El Face es masivo. Una base de datos relacional con Facebook sería imposible. Exactamente, tenemos Big Data que es no normalizado, que es no estructurado. Las bases de datos relacionales tienen información estructurada. Big Data, no SQL y todo esto, utiliza streams de datos
que no necesariamente están ordenados y normalizados. Entonces depende de lo que quieran usar. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a ustedes? Aprendan ambas. Pero yo creo que para facilidad y para entender más las transacciones como se hacen de manera moderna, entre comillas, vamos a utilizar Mongo. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, exactamente, se orienta mucho hacia nube. Sí, Daniel, el gran problema que tenemos es cómo casar ambos mundos. Porque tienes bases de datos no SQL y después te topas con estructuras monolíticas como son las estructuradas en bases de datos relacionales. Jugar con la información y que esta información sea útil para el usuario es todo un tema. Y entonces, además de saber programación, necesitamos bastante de arquitectura de datos, que es otro tema que me va a requerir otro año desarrollar. Ah, tienen ese problema en el ISSSTE. Me lo imagino totalmente. De hecho, alguna vez traté de hacer un sistema de ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta, no? Historial clínico electrónico. Ah, no voy a contar. Sí, muchísimos desarrollos, la arquitectura de datos es inestable, no tienen, los datos de por sí están sucios, no están normalizados ni limpios, sí, información incompleta, todo ese tipo de cosas. Sí, sí lo conozco muy bien, Daniel, pero sí se pueden hacer cosas interesantes con las nuevas herramientas. Se requiere de muchísimo trabajo y de mucho conocimiento, pero ese es el tema de Data Science. Es otra cosa que es, en este año sí llegó a Data Science. Arquitecturas de datos en bases de datos relacionales todavía no lo pienso dar este año. Entonces, bueno, tenemos un poquito de tiempo. Yo les quería hacer una propuesta. El curso ¿cómo se llama? De Flask me va a tomar más o menos unas 8 horas. Mañana vamos a trabajar con los dos temas que nos faltan, que también va a ser muy rápido. Eh, Podríamos empezar mañana el tema de Flask, con una introducción a lo que es el protocolo HTTP. La propuesta es esta. Terminamos aquí, les doy los dos temas que faltan, que son entornos y crear tu paquete, y empezamos mañana ya con el tercer módulo de Flask, y el 14 de febrero lo dejamos como libre, o terminamos temprano mañana y trabajamos el 14 de febrero. Los que tienen novia creo que van a pensarla muy bien. Porque si la hora de comida del 14 de febrero, sí, YOLO. Entonces, bueno, mañana vemos los dos temas y empezamos a platicar del protocolo HTTP. Una cenita, Paulina, también es posible. Entonces, bueno, lo dejamos aquí el día de hoy, terminamos muy rápido, esperaba que nos fuéramos a tardar un poquito más. Mañana vamos a ver los dos temas que nos faltan, entornos virtuales y vamos a ver creación de paquetes con Python. Con esto cerramos el segundo módulo y empezamos con lo que es Flask, con la teoría y con un poquito de práctica de lo que es HTTP como protocolo. ¿Ok? Entonces tenemos libre el 14. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana. Ah, ¿qué necesitan para Flask? La máquina. Qué buena pregunta, perdón, Néstor. Yo les recomendaría para Flask que utilizaran todos la máquina virtual. ¿Por qué? Porque instalar Flask y sobre todo con Windows a veces se complica mucho. Y luego Mongo y todo eso sí se complica mucho. Una de dos, o un entorno Linux o la máquina virtual.
Sí, sí, tanto. Entonces, mañana termina Python, orientado a objetos, y empezamos ya con desarrollo web. Y mañana les voy a hablar sobre el protocolo y los métodos y REST. Sí, el stack solo incluye Mongo y Flask por el momento. Bueno, Mongo, Flask y una herramienta llamada Jinja, que la van a conocer. Antonio, yo te recomendaría, Antonio, si utilizas Homebrew, yo creo que sí la puedes hacer. No sé si conozcas Homebrew, seguramente sí. Que es un paquete, que es un gestor de paquetes para Mac. Ajá, Brew, con eso. Sí, Jorge, vamos a importar paquetes. Vamos a importar paquetes. La máquina virtual que ustedes ya tiene un servidor Mongo levantado y uno también con MariaDB. Entonces, con la máquina virtual ya no necesitan hacer nada, ya está todo operando y configurado. Si no, también les voy a dar tiempo de configurar. Recuerden, este no es un curso de cómo instalar y administrar Mongo, ni bases de datos, ni nada, ni cosas así. Es un curso de desarrollo web y vamos a utilizar Mongo. ¿Ok? Ujú, terminamos mañana. Y terminando, nos vamos ya a desarrollo web. Vamos muy rápido. De hecho, estoy muy sorprendido. Estamos acabando más rápido de lo que esperaba. Bueno, pues entonces nos vemos mañana y... Ah, igual a 3. Ajá. Esto de aquí. Ah, estás hablando de las operaciones con bits y bytes. Las operaciones de bytes. Ah, pues mañana la podemos ver. Les voy a hacer el ejemplo de operaciones también con bytes. Ah, ya viste de qué se trataba. ¿Alguien interesado en esas operaciones? Realmente no se utilizan mucho, pero las podemos platicar. Si no, pues ya nos seguimos de lleno. Ok, 5 minutos y las vemos. Yo creo que sí me tardo como 5 o 10 minutos en explicarles. Sale, entonces ahora sí, nos vemos mañana.